Vamos a ver lo que son los vectores. Los vectores como tal están catalogados como lo que son eh, magnitudes en las cuales van a representar lo que va a ser un desplazamiento. Generalmente estos vectores es la manera gráfica o la representación gráfica de un movimiento. Van a observar a lo largo del curso que básicamente los vectores son empleados para cualquier fenómeno físico. Cuando hablamos de una velocidad, cuando hablamos de una aceleración, el desplazamiento de las partículas y demás, vamos a tener justamente un desarrollo vectorial o un movimiento vectorial. Para eso es importante identificar que los vectores siempre van a tener una magnitud, que es básicamente cuánto miden, y tienen un sentido o dirección, que es justamente hacia donde se dirige. Esto es básicamente contemplando lo que va a ser un plano cartesiano. De ahí que entonces vamos a tener que estos vectores van a estar representados por lo que va a ser una flecha. La flecha como tal está haciendo alusión al desplazamiento vectorial, donde siempre digamos, la colita de la flecha va a ser el origen, es de donde está partiendo nuestro vector, esto es de donde parte el desplazamiento. Mientras que lo que va a ser la punta de la flecha nos va a indicar lo que va a ser el sentido o la dirección. Básicamente este sentido o dirección va a estar correlacionado con lo que va a ser la rosa de viento. Recordando que la rosa de viento como tal pues va a ser un plano en el cual básicamente hacia la parte superior va a estar indicando el norte, teniendo una magnitud de 90 grados. Mientras que de nuestro lado derecho vamos a tener el este. El este vamos a identificarlo con 0 grados, pero también lo puedes identificar como 360 grados. De hecho, si tú lo identificas con lo que van a ser tus identidades trigonométricas, vas a encontrar que prácticamente da lo mismo si manejas lo que va a ser de forma 36 grados o de 0 grados. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Vamos a tener que del lado izquierdo vamos a presentar lo que es el oeste. Y en el oeste vamos a tener una magnitud de 180 grados. Mientras que en el sur, que es la parte inferior, opuesta al norte, tenemos 270 grados. Y bueno, cerramos en el 360. Cada zona de lo que va a ser la rosa de vientos, básicamente va a tener lo que son cuadrantes, que es lo que determinamos como plano cartesiano. En ese plano cartesiano podremos observar que cada plano tiene una magnitud de 90 grados. Si observan, voy de 0 a 90, voy de 90 a 180, voy de 180 a 270 y de 270 a 360. Lo cual básicamente está haciendo alusión a lo que es la presencia de lo que van a ser los grados que corresponden a lo que va a ser una circunferencia completa. Por lo que como cada plano tiene lo que son 90 grados, vamos a tener que donde sea la parte central donde coincide tanto el norte con el este, vamos a llamarle noreste. Y este noreste, en este caso, como tengo la mitad de 90 van a ser 45 grados. Esto es de suma importancia porque vamos a observar que más adelante, cuando veamos un método algebraico para la suma y resta de vectores, es importante que identifiques cuando te marcas ciertas direcciones con nombre y no con los grados, hacia qué magnitud se está haciendo alusión. Posteriormente, entre el norte y el oeste, que va a ser la mitad, voy a tener otros 45 que los puedo contar del 90 hacia acá o del 180 hacia acá. Por lo que entonces, como la mitad del plano cartesiano va a ser nombrada como noroeste, voy a tener que en el noroeste tengo una magnitud de 135 grados. ¿Por qué son 135? Bueno, pues porque al 90 le voy a sumar 45 y 90 más 45 me va a dar 135. De hecho, si tú a este 135 le sumas otros 45, pues te va a dar 180. Básicamente, la mitad de cada plano de cada cuadrante te va a hacer alusión a 45 grados. Con esa misma idea, vamos a tener que entre el sur y el oeste tenemos al sur-oeste. Por lo que entonces 180 más 45 nos va a dar 225 grados. Por lo que entonces 225 más 45 nos va a dar 470 grados. Y de aquí vamos a tener que esta mitad será justamente lo que va a ser entre el sur y el este, se le va a llamar sureste. Por lo que entonces aquí vamos a tener una magnitud de 315 grados.
Esto es, si a 270 le sumo los 45, que es lo que corresponde a la mitad del cuadrante, voy a tener un valor de 315 grados. Y bueno, si a ese 315 tú le sumas 45 grados, vas a tener ahora lo que van a ser tus 360, que es lo que corresponde a lo que es justamente el cierre de lo que es el plano cartesiano. De este lado podrás observar que ahora tenemos lo que son 4 cuadrantes. En esos 4 cuadrantes vas a identificar que prácticamente vamos a tener 2 cuadrantes positivos y vamos a tener 2 cuadrantes negativos. Si te observas en un plano cartesiano, en la zona de lo que tenemos de forma vertical están las Y, y de forma horizontal tenemos lo que va a ser la X, por lo que entonces vamos a tener que en esta zona de la parte superior son las Y positivas, mientras que en la zona de la parte inferior va a ser la Y negativa. En el caso de la X, de nuestro lado derecho es lo positivo y de nuestro lado izquierdo va a ser lo negativo. Por lo que si tú identificas una coordenada en este plano, vas a tener que si este es positivo y este es positivo, más por más te va a dar más. Quiere decir que todos los vectores que estén en esta zona van a tener un ángulo positivo. Mientras que si ahora tenemos un vector en este cuadrante, como tengo un positivo y un negativo, las leyes de los signos dicen que más por menos nos van a dar menos. Por lo que todos aquellos vectores que estén en este cuadrante va a ser justamente un signo negativo. Posteriormente vamos a tener que entre este cuadrante de la Y negativa, perdón, de la X negativa y de la Y negativa, menos por menos te da más. Por lo que cualquier ángulo que caiga en esta zona vas a tener que va a ser positivo. Posteriormente vas a tener que si algún ángulo está en esta zona, algún vector, perdón, está en esta zona, tenemos menos por más, menos. Por lo que podrás observar que este plano cartesiano presenta 4 cuadrantes, pero 2 son positivos y 2 serán negativos. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues es importante porque ahorita verás que cuando llevemos a cabo lo que va a ser la identificación de los vectores reales, de los ángulos reales de esos vectores, es de suma importancia que ubiques en qué cuadrante está lo que va a ser tu vector. Para que con esto, para sacar tu ángulo real, si es que tu vector cae en el cuadrante número 1, este es el cuadrante número 2, este es el cuadrante número 3 y este es el cuadrante número 4. Si algún ángulo cae en el cuadrante número 1, su ángulo va a ser equivalente a lo que te aparezca. Si te sale 40 grados, quiere decir que está a 40 grados. Pero si ahora alguno de tus vectores cae en el cuadrante número 2, lo que tienes que hacer es que a cualquier vector que caiga en este plano le vas a sumar 180 grados. ¿Por qué? Imagínate que te sale menos 35. Si tú le pones, o si a ti te sale menos 35, cuando ahora le sumes lo que va a ser el 180, te va a dar un ángulo de 145. Y justamente podrás observar que en este cuadrante va de 90 a 180, por lo que 145 pues va a estar justamente en esta zona. Si ahora por alguna razón tu vector cae en el tercer cuadrante, aquí también le vas a tener que sumar 180. ¿Por qué? Pues porque aquí te va a caer positivo. Imagínate que te sale 20 grados. A ese 20 le sumas 180 y te va a dar 200. Y prácticamente está entre la escala de 180 a 270. Pero ¿qué pasa si ahora ese ángulo cae en el ese vector, perdón, cae en el cuarto cuadrante? Pues cuando eso ocurra, vas a sumarle 360 grados. Imagínate que aquí te sale menos 15. Al salirte menos 15, cuando te lo sumes 360, te va a dar 345. Y justamente ese 345 está entre el rango de 270 a 360. Esto es de suma importancia sobre todo para que identifiquemos los ángulos reales. Cuando hagas el cálculo te va a dar un ángulo, pero en función de cómo, en dónde está posicionado lo que va a ser tu vector, va a ser justamente para sacar el ángulo real, tendrás que hacer esa sumatoria y que en función del cuadrante en el que esté cayendo es lo que le vamos a agregar. Ahorita lo vamos a comprender un poquito más. Ahora bien, ya hablamos sobre el plano cartesiano y bueno, en este tema de vectores lo que tenemos que hacer justamente es verificar o calcular la magnitud del vector. La magnitud dijimos que era cuánto mide. Y para esto vamos a aplicar lo que va a ser el teorema de Pitágoras, donde
nos maneja que la resultante es la forma en cómo le vamos a llamar al vector que tenemos, dice que nuestro resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de x más el cuadrado de la y. Recordando que en un plano cartesiano siempre trabajamos con coordenadas. Si recordamos las coordenadas, vamos a entender que siempre el primer dígito corresponde a la x y el segundo corresponde a la y. Por lo que entonces, siempre para poder manejar estas magnitudes, tenemos que trazar en un plano cartesiano. Sobre todo para que podamos visualizarlo y que para ahorita que saquemos el ángulo, yo pueda identificar de forma gráfica en qué cuadrante está cayendo lo que va a ser ese vector. Y bueno, para este caso me dice que tengo la coordenada 2,3. Quiere decir que en x tengo 2 unidades y que en y tengo 3 unidades. Recordemos cuando lo vimos en la secundaria y demás, pues básicamente solamente proyectábamos líneas para que en el momento en el cual se encontraran esas líneas, ahí va a ser mi coordenada y ahí es justamente donde tengo mi vector 2,3. Para poderlo identificar, pues voy a trazarlo. Y entonces siempre lo trazo del origen hacia lo que va a ser el sentido hacia donde se dirigió lo que fue ese vector. Recordemos que es un vector, por lo tanto tengo que trazar lo que va a ser la flecha que lo está representando. Pero no solamente quiero graficarlo, me interesa poder conocer cuánto mide. Y para poder conocer cuánto mide, vamos a aplicar esta ecuación. Dice que para conocer la resultante, que es la magnitud que es lo que mide, voy a decir que mi resultante va a ser igual a la raíz del valor de x. ¿Cuánto vale x? Vale 2. Dice que x es al cuadrado. Aquí es importante, sobre todo cuando tiene signos negativos, como va a ser mi segundo caso, que siempre encerremos el signo y el valor. Dice que va a ser la suma del valor de y al cuadrado. Y vale menos 3. Por lo tanto, va a ser menos 3. Y entonces sacamos la raíz. Generalmente me gusta explicarlo por partes para que podamos comprenderlo. Y entonces dice que la resultante va a ser igual a la raíz de 2 al cuadrado. Todos sabemos que 2 al cuadrado nos va a dar 4. Y aquí en esta parte, recordemos que todo el término se está alterando. El más lo voy a mantener. Dependerá de los signos, pero aquí generalmente se va a mantener porque aquí pues tengo menos al cuadrado y menos por menos nos va a dar más. Por lo que entonces no solamente se eleva el número 3, sino se eleva también el signo. Quiero que lo verifiques en la calculadora y vas a poder observar que cuando yo coloco menos 3 al cuadrado, te va a salir menos 9. ¿Por qué? Pues porque la calculadora, en la forma en cómo lo estoy metiendo, solamente le estoy dando la indicación de que me eleve el 3 al cuadrado, pero no el signo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues para que me eleve el signo, tengo que abrir paréntesis, colocar el menos 3, lo cierro y le coloco el cuadrado. Lo cual va a hacer que entonces ahora mi resultado sea positivo. Si lo hacemos de forma, digamos, manual, este 3 es como si yo tuviera esto. Menos 3 por menos 3. Algebraicamente, menos por menos nos da más, lo escribimos. 3 por 3 nos da 9. Por lo que entonces a este 4 le voy a sumar 9. Pero dice que quiero la raíz de la suma. Por lo que entonces yo quiero la raíz. 4 más 9 nos va a dar 13. Y bueno, echamos mano de la calculadora y decimos que queremos la raíz cuadrada de 13. En este caso ya es un proceso, ya no es algo algebraico, por lo que entonces podemos manejar lo que van a ser decimales. Sugerencia, siempre usemos 3 decimales para el curso. Por lo que entonces vamos a tener que el valor es de 3.605. Unidades no tiene, porque va a depender de la escala que tenga mi plano cartesiano. Si mi plano cartesiano está en metros, si está en millas, si está en pulgadas, en yardas, en centímetros, va a ser la magnitud que yo le estoy marcando. Aquí solamente estoy diciendo que ese vector tiene una magnitud de 3.605 unidades. ¿Vale? Que si lo midiéramos con la regla, pues vamos a encontrar que más o menos me da 1.7. Que si convirtieras esto a 0.5, que es lo que mide cada escala de mi plano cartesiano, pues te va a dar justamente 3.605 o algo muy cercano. Ahora bien, hasta aquí solamente sé cuánto mide. Sé que de aquí a acá debe de medir 3.605 unidades. Lo que ahora quiero es conocer cuál es su ángulo. Y para eso aplicamos la fórmula del teorema de Pitágoras, donde dice que tangente de teta es el ángulo,
es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto va a ser la y cateto adyacente va a ser la x, por lo que al despejarla, como la tangente está multiplicando al ángulo y lo que quiero es quedarme solo con el ángulo, pasa dividiendo y por eso se convierte en tangente inversa de la división de cateto opuesto, que es la y, sobre cateto adyacente, que es la x. Esto es algo que nunca tienes que olvidar. La fórmula que vamos a usar dice que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la división de y sobre x. Aquí es importante, sobre todo si ocupas calculadora como este tipo, cuando saquemos el valor es importante que encierres entre paréntesis la división. De lo contrario, tu calculadora solo te va a sacar la tangente inversa de y te lo va a dividir entre el valor de x. Pero bueno, ahorita vamos a verlo. Por lo que entonces, sustituyendo, voy a tener que θ para ese ejercicio va a ser igual a la tangente inversa del valor de y. ¿Cuánto vale y? Vale menos 3. Ahora bien, vamos a tener que va a estar dividido entre lo que es el valor de x, y x vale 2. Y aquí me acabo de dar cuenta que tuve un error. Esto está mal graficado porque yo grafiqué 2,3, pero yo tengo 2, menos 3. Por lo que entonces lo voy a voltear. Omitamos este gráfico. Y entonces vamos a decir que yo tenía lo que es 2 y tengo que llevarlo hacia lo que va a ser el menos 3. Por lo que entonces vamos a colocarlo así. Aquí es importante que tengamos cuidado cuando graficamos, que no les pase lo que a mí me pasó. Porque al final de cuentas, eso puede hacer que cuando identifiquemos lo que va a ser nuestro vector, no tenga la magnitud, sobre todo en el caso del ángulo. Y bueno, decíamos aquí va a ser 2, menos 3. Discúlpenme. Lo demás está bien. El cálculo es correcto. Tenemos ahora que entonces, si yo meto directo en la calculadora, vamos a colocar lo siguiente. Voy a colocar Shift. Presionamos la tecla de tangente. Si observan me sale tangente a la menos 1. Abro el paréntesis y coloco el valor de la y. Dijimos que iba a ser menos 3. Entre 2. Cerramos y le damos igual. Si ustedes observan, el ángulo me da un resultado de menos 56.309. Si ustedes recuerdan, yo les mencioné, si observamos, nuestro gráfico está en el cuarto cuadrante, perdón. Por lo que entonces en el cuarto cuadrante los ángulos van a ser negativos. Y es el caso de mi resultado. Por lo que entonces para sacar el ángulo real, que es el que en realidad, valga la redundancia, está marcando este ángulo, le voy a sumar 360. Por lo que entonces a ese menos 56.309 le sumamos 360. Y entonces, bueno, tenemos que son 360, ahora va a ser como está, menos 56.309 más 360. Y esto nos va a dar como resultado un ángulo de 303.691 grados, que es el ángulo real de lo que va a ser mi vector, cuyas coordenadas van a ser 2, menos 3 y que tiene una magnitud de 3.605. Ahora bien, vamos a checar otro ejemplo. Tenemos ahora que voy a graficar la coordenada 1,5. Si observamos en esa coordenada 1,5, ahora sí son positivos. Entonces dice que va a estar en el 1 en la X y en el 5 en la Y. Por lo que entonces solo voy a poner el punto, que ya aquí encima ese. Y entonces dice que nuestro vector va del origen hacia el punto donde se intersectaron las líneas imaginarias. Dice que su coordenada va a ser 1,5. Pero yo quiero conocer cuál es su magnitud. Por lo que entonces, aplicando esta ecuación, dice que la resultante va a ser igual al valor de x. X dijimos que era el primer término, que va a ser 1 elevado al cuadrado. Lo puedes poner así, lo puedes poner con paréntesis. En este caso, como no tiene signo, lo podemos dejar así. Dice que se suma con el cuadrado de y es 5. Por lo tanto, vamos a tener que va a ser al cuadrado. Y dice que todo eso va a ser la raíz. Si lo hacemos, dice que 1 al cuadrado, pues me va a dar como 1. 5 al cuadrado me va a dar 25. Y entonces vamos a tener que yo necesito sacar
la raíz de 26. Por lo que entonces, si sacamos la raíz cuadrada de 26, vamos a tener un valor de 5.099. Y entonces tengo 5.099 unidades. Quiere decir que ese vector, cuyas coordenadas son 1,5, tiene una magnitud de 5.099 unidades. Pero también quiero el ángulo, por lo que entonces, sustituyendo la ecuación del ángulo, dice que va a ser θ es igual a la tangente inversa del valor de y. ¿Cuánto vale y? 5. ¿Cuánto vale x? 1. Por lo que entonces vamos a sacar, decimos tangente inversa, abrimos paréntesis, 5 entre 1, ya sabemos que era 5, pero bueno, hay que poner el procedimiento, y nos da como resultado 78.690 grados. Si ustedes observan, como mi vector cayó en el plano número 1, dijimos que ahí no le sumamos nada. Por lo que entonces ese vector cuyo ángulo, cuya coordenada es 1,5, va a tener un ángulo de 78.609 grados. Vamos con el siguiente caso. Tenemos lo que es la coordenada 3, menos 5. Si observamos, dice que tengo 3 en lo que va a ser y y tengo menos 5, perdón, 3 en x y menos 5 en lo que va a ser y. Por lo que entonces, si lo situamos, vamos a tener que aquí va a estar su entrada. Bueno, si observan cómo es el 3, pues básicamente es como si estuviera encima del otro. Vamos a tener que va a ser 3,5 menos 5, perdón. Ahora bien, vamos a sacar su magnitud. Y bueno, su magnitud dijimos que para obtenerla, dice que la resultante va a ser igual a la raíz del valor de x, que es al cuadrado, más menos 5 al cuadrado. 3 al cuadrado nos va a dar 9. Menos por menos nos da más. Por más nos da más. 5 por 5 nos da 25. Y entonces 25 más 9 nos va a dar 34. Por lo que entonces queremos conocer la raíz de 34. Y nos da como resultado un valor de 5.830 unidades. Recordemos que esas unidades van a depender de la escala que maneje tu plano cartesiano. Bueno, vamos a tener ahora que para sacar su ángulo, dice que θ es igual a la tangente inversa del valor de y sobre el valor de x. Y vale menos 5 entre lo que va a ser 3. Por lo que entonces, si lo calculamos, dice que shift tangente, abrimos paréntesis, colocamos menos 5, colocamos entre 3 y cerramos paréntesis. Y nos va a dar un ángulo nuevamente negativo. Si ubican, está en el cuarto cuadrante, donde dijimos que tienen que ser negativos. Y nos da menos 59.036. ¿Qué hacemos? Le sumamos 360. Y esto nos va a dar como resultado menos 59.036 menos 360 nos va a dar más 360 nos va a dar 300.964 grados. Y esto sería el ángulo para lo que va a ser justamente este vector. Por último tenemos un vector que va a ser negativo. En ambos casos dice que va a ser x negativo y negativo. Dice que es menos 4 en x y va a ser menos 2 en y, por lo que entonces más o menos lo tenemos aquí. Entonces va a ser menos 4, menos 2. Para sacar su magnitud, lo que vamos a hacer es que la resultante es igual a la raíz del valor de x. X es menos 4 al cuadrado más el valor de y al cuadrado. Menos por menos te va a dar más. 4 por 4 son 16. Más, menos por menos te da más. 4 por 4, perdón, 2 por 2 son 4. Y 16 más 4 son 20. Y sacamos la raíz de 20. Por lo que entonces la raíz de 20 nos da como resultado 4.400
72 unidades. Este va a ser nuestro magnitud. Pero queremos el ángulo, por lo que entonces dice que θ es igual a la tangente inversa del valor de y. Y vale menos 2. Y entre x, que es menos 4. Si tú observas, menos por menos te va a dar más. Por lo que entonces te va a salir un ángulo positivo. ¿Por qué? Si observas, está en el tercer cuadrante y dijimos que en el tercer cuadrante tenían que ser positivos. Por lo que entonces, si yo aplico la ecuación, dice que la tangente inversa de menos 2 entre menos 4 nos va a dar como resultado 26.565. Pero como está en el tercer cuadrante, le vamos a sumar 180. Para que tengamos el ángulo real. Y entonces decimos que van a ser 180 más 26.565 y nos da como resultado 206.565. Si ustedes observan, este 206 está entre el rango de 180 a 270. Y bueno, hasta aquí es la forma en cómo podemos calcular lo que son los ángulos. Una forma de que puedas verificar cuánto le sumas a tu ángulo para que tengas el valor exacto sin que tengas que graficarlo es ubicando en dónde te va a dar el negativo. ¿Qué quiere decir? Cuando ambos términos en la tangente sean positivos, no le sumamos nada. Pero cuando el término de la parte de abajo, que es el cateto opuesto, que va a ser x, sea negativo, esto es, si tuvieras algo así, positivo o negativo, le vas a sumar 180 porque está cayendo en este segundo cuadrante. Cuando ahora ambos son negativos, como es este ejemplo, le sumamos 180. Pero cuando solamente y es negativa, que es el segundo término, este es el término de la parte superior, es negativo y el de abajo es positivo, le vamos a sumar 360. Es una forma un poco más sencilla de que puedas ubicar cómo le vas a sumar sin necesidad de que tengas graficado el vector. Para el ejercicio que te voy a dejar, tienes que hacer la gráfica en el plano cartesiano y hacer el desarrollo tanto de lo que va a ser la magnitud como lo que va a ser el ángulo.